Los cambios de psiquis de las influencias planetarias, pero también de las influencias de las determinadas constelaciones, por algo existe lo que se llama la influencia de los astros a través de la astrología y de la astronomía, estudiada por todas las civilizaciones. Esos cambios van modificando al ser humano hasta en su conducta. Nosotros ahora, desde unos años a esta parte, o sea, desde el principio del siglo pasado, estamos bajo una gran influencia de Marte. Y Marte, desde la antigüedad, desde los griegos, era considerado el dios de la guerra. ¿Qué es lo que hace esto? Hace una influencia sobre los aminoácidos del ser humano y luego determinadas hormonas del hombre, sobre todo, en orden masculino, como es la testosterona, se incrementa. Ello aumenta en el ser humano su rusticidad, ¿verdad? Y aumenta su agresividad. Y es un fenómeno psíquico, de una influencia psíquica de ósmosis cósmica a la cual no podemos evitar. No existe un antídoto para eso. Sí existe una forma paliativa de ese funcionamiento, que es la búsqueda espiritual. La relajación espiritual de nuestras tensiones, de nuestras emociones, de nuestras sensaciones, a través de un camino tranquilo, a pesar de nuestras responsabilidades, a pesar de nuestro propio padecimiento en la vida. Y para ello están las diferentes corrientes que tratan de encauzar al ser humano espiritualmente, y que la suma de todas esas corrientes con sus feligreses hacen la evacuación del 98% de la humanidad, de estos 7.000 millones que somos hoy, que creen en algo superior, y otros que están seguros de la existencia de algo superior. Comprender las leyes del universo y respetarlas e incorporarlas a nuestra realidad cuando estamos sonriendo o cuando estamos llorando, es lo que nos permite sortear los obstáculos más rápidamente y proyectarnos y posicionarnos hacia una realidad superior lo antes posible. También tenemos otra influencia muy importante, que es el del planeta Venus, que le dicen el planeta del amor, ¿verdad? La influencia roja de Marte y la influencia rosada de Venus son completamente diferentes en lo que impactan en la cromática del ser humano y en sus átomos, en los cristales del agua que integran el cuerpo humano, que es un 75%. Entonces toda influencia en el cambio y en la geometría de esos cristales hacen también que luego en la proyección de esas moléculas, al formarse determinadas reacciones químicas de hormonas y de nuestras células, permiten determinados equilibrios internos. La humanidad en sus orígenes en este planeta esto es un planeta o una estación de medio camino que ha servido para el tránsito, el asentamiento de tránsito y proyección de muchas culturas a lo largo de esos 11 millones de años. Ha permitido que el ser humano en una determinada época, donde debía insertarse a un ecosistema de funcionamiento, debía también tener una determinada especificación metamorfósica. Y el ser humano fue, en determinado momento, y determinada parte de la humanidad y razas, teniendo un estado hermafrodita. ¿Qué es el estado hermafrodita? Es, digamos, el principio, el balbuceo de la humanidad como primer paso para llegar algún día al estado andrógeno, que es anatómicamente similar, funcionalmente distinto. ¿Por qué el ser humano en ese entonces era hermafrodita hace millones de años atrás? Porque debía insertarse en el ecosistema de funcionamiento de un planeta que recién venía a habitar. Y a pesar de tener una anuencia jerárquica que le permitía esa instauración, el ser humano era, como lo son los caracoles, como lo son otros animales, tenía la capacidad de autorreproducirse a través de ese estado hermafrodita. O sea,
contenía ambos sexos en su propio interior. Entonces, ¿eso qué permitía? Permitía una rápida procreación, ¿ah?, en la estabilidad de un solo individuo que era totalmente autosuficiente. Y eso permitía una rápida inserción de su estado al ecosistema de funcionamiento. Cuando esa madurez, que lleva millones de años, se logra en el ser humano, surge lo que se está grabado desde hace también miles de años atrás, la división de ese ser humano. Pero seguimos siendo seres unicelulares, organismos unicelulares, pero con una diferencia, ¿verdad?, que comenzamos a especificar nuestras encarnaciones en hombre o mujer, y en la próxima mujer y en la próxima hombre, según sea la secuencia de nuestra transformación. ¿Qué lleva a esto? A que aún eso sucediendo individualmente, sigue estando en nuestro interior la manifestación femenina y masculina a través de nuestras hormonas, ¿ah?, inclusive de nuestras propias gónadas. Entonces, también nuestra psiquis y también nuestro comportamiento es masculino y femenino. El estar en esta parte de la geografía del cosmos ahora y con determinadas influencias planetarias exteriores, ¿ah?, que repercuten en el cambio del ecosistema de nuestro propio planeta, va generando cambios en el ser humano, en un sistema androquímico que el ser humano no lo puede controlar, que muchas veces sucede en silencio sin que el ser humano lo pueda captar, que es la transferencia química entre un ser humano y otro, que no se ve, pero podemos estar respirando hormonas, tanto testosteronas como feromonas, ¿ah? Y eso se incluye dentro del ser humano, ¿verdad?, para producir determinados cambios en nuestra psiquis de alteración. Pero dentro de nosotros también existen determinadas sustancias que se llaman andrógenas, ¿ah?, que cooperan en la transformación. Aquello sucedió antes, cuando el ser era hermafrodita, pero hoy el ser humano tiene que ser andrógeno. Y desde hace muchos años, ya miles de años, el ser humano viene caminando hacia ese androginato, ¿verdad? ¿A qué lleva todo esto? A que en principio, cuando nosotros tenemos cambios, casi nunca los sabemos dominar, porque son nuevos, porque no tenemos la experiencia, porque no tenemos el conocimiento de cómo manejar determinados cambios, ¿verdad? Y eso lleva a veces que la mala interpretación nuestra haga que tomemos decisiones de vida, ¿verdad?, tomemos decisiones de vida que no son las más acertadas, que son las que nosotros creemos que son, pero que en realidad son el origen de algo mucho más importante. ¿Qué es un ser andrógeno? Es un ser que llega a una mutación tal de su anatomía y de su fisiología y su patología interna que puede no necesitar, ¿verdad?, el acople sexual, de la complementación sexual para tener una autorreproducción. De hecho, las mujeres son las que están más cerca de eso. Una mujer, si se hiciera como hacían, por ejemplo, en otras civilizaciones, las sirenas o las amazonas, que eran capaces que con una espina larga y con un conocimiento muy exacto de la anatomía humana, pinchar el óvulo de la mujer en el momento de la eclosión, no se necesita el espermatozoide, porque ya de ahí desencadena la concepción. Y entonces sería solamente los patrones genéticos de la mujer los que pueden formar un nuevo ser. Eso es científicamente comprobado así, ¿verdad?, hoy. Entonces,
se necesita que la humanidad, para encontrar una apertura de conciencia mayor, tenga estos conocimientos en mente, pero que a su vez pueda comprender sus propios cambios fisiológicos, ¿ah? Y sus cambios bioquímicos, porque si no estamos hablando de nada, ¿ah? Entonces, dentro de estas influencias y dentro de este punto en que estamos hoy en el cosmos, todas las influencias del cosmos en sí están llevando a que esta humanidad tenga que dar ese salto genético, cualitativo y cuantitativo y bioquímico para una nueva apertura de conciencia total. Va a llevar años, pero lo que debemos hacer es corregir algunos fenómenos que están pasando en nuestra humanidad. Entonces, nos hemos encontrado con diferentes reacciones y fenómenos de naturaleza andrógena que a veces no se pueden explicar, ¿verdad? Pero sí hay hoy científicamente también comprobado que algunos seres humanos que en los primeros 3 meses de gestación del embarazo, si baja mucho y es un niño y baja mucho la testosterona, puede neutralizar el desarrollo de sus gónadas, o puede quedar con un estado pseudo-hermafrodita, que puede desarrollar ambos sexos dentro, ¿va? Y eso está comprobado, no es que lo diga Rubén da Rosa. Entonces eso vemos cómo la ciencia y los conocimientos místicos se van uniendo, ¿verdad? Lo que antiguamente se consideraba místico, pero que hoy la ciencia ha ido por otro lado también buscando y encontrando las respuestas que necesitaban, se pueden acoplar perfectamente para un posicionamiento en las opiniones, en la conducción y en la orientación de las cosas más profundas en las que nos debemos ocupar. ¿A qué se lleva esto? A que ese estudio de años dentro del orden nos permite hoy decir que el fenómeno, por ejemplo, de la homosexualidad es una búsqueda. Son los primeros pasos al androginato, con algunas variantes. ¿Cuáles son las variantes bioquímicas? Que en la homosexualidad, por ejemplo, es una situación que puede ser reversible, pero que bioquímica está afectada por un cambio interno bioquímico, pero también por un entorno de ósmosis, que es el ambiente en el cual se maneja la persona después que entra, ¿verdad? Es como el drogadicto. El drogadicto es imposible hacerle un tratamiento de reversión y de reorientación, no de eliminación, porque no se elimina, es un proceso bioquímico que una vez que comenzó no hay vuelta atrás, pero sí se puede incausar, llevarlo hacia un conocimiento y una armonía de funcionamiento. ¿Qué es esto? Ustedes van a comprobar en la homosexualidad que fundamentalmente en el hombre, es el hombre el que quiere irse mayoritariamente para el plano de la mujer, no la mujer para el plano del hombre. Lo que pueden hacer las mujeres en su distorsión es acoplarse entre ellas por factores psicoemocionales que muchas veces en un 70% son por conflictos con el sexo opuesto, que la llevan a amigarse en esa realidad. Pero en el hombre es diferente. El hombre está influenciado por el cosmos en un cambio biofísico que sabe que tiene que comenzar una conducta diferente y tendiente hacia una suavidad. Y por ende comienza a transformar químicamente adentro una actitud femenina, que eso se llama una actitud bigenérica del ser humano. ¿Qué es esto? La bigeneralidad del ser humano no tiene nada que ver con lo sexual. Es el comportamiento del hombre en tareas similares a las de la mujer. La sutileza, la caridad, la ternura, el amor, el afecto, que tiene que ver con el sentir del hombre. Y de esa manera el hombre tiene que ir mutando, constantemente teniendo mutaciones que lo lleven a una vida pasiva, que va a ir comprendiendo todos estos cambios.
Por eso decimos hoy, dentro del orden, que la homosexualidad no es una opción de vida, es una realidad de vida, que nos lleva a tomar decisiones de vida respecto a las personas después, sí, pero es una realidad de vida que no sabe cómo manejarla. Y hay determinadas fuerzas en el ser humano, como es la del sexo, que lo empuja a una expresión de su realidad. Pero sabiendo esto, es el masculino que tiende más a lo femenino que el femenino hacia el masculino. Pero si ustedes ven el origen de la creación, se manifiesta hasta en la actitud homosexual del macho hembra. ¿Por qué? Porque también en la homosexualidad hay un predominante. Tanto sean las parejas de mujeres, una tiene un desarrollo más de testosterona que se la masculiniza, ¿verdad? Y en el hombre, las parejas de hombres también, ¿verdad? Entonces, aunque el ser humano tome decisiones incorrectas, en su interior hay una actitud genética que lo lleva a comportarse de determinada manera. Podemos decir entonces que esto es un síndrome de transformación andrógena psicoemocional cíclica. Eso es la homosexualidad. ¿Y cómo se corrigen esos patrones? A través de una educación bigenérica, de explicarle todas estas cosas desde un punto de vista científico y espiritual del ser humano, para que sepan que no es que esté mal lo que él está viviendo algo que no lo puede manejar. Una transformación muy profunda y muy importante para la humanidad, que debiéramos prestar atención, que él la canaliza a través del sexo, pero no es el sexo. Que un hombre aprenda a cocinar, a cambiar un bebé, a lavar, a hacer las tareas domésticas, es lo que le puede bajar ese instinto agresivo que tiene, esa rusticidad, hacerlo más sutil, más delicado. Pero también la mujer, para comprender la realidad masculina, y ella también tener en esta encarnación, si es mujer, un aporte de un pico elevado de testosterona masculina, realizar algunas tareas del hombre, aunque hay algunas que no las puede realizar, pero otras sí. Entonces eso la va a llevar a comprender lo que es el esfuerzo físico que pasa el bruto del hombre, en ciertos aspectos, para saber lo que es el esfuerzo físico y el desgaste que sufre un hombre. Entonces eso lo va a llevar a comprenderse el uno al otro en las tareas, ¿ya?, de la generalidad del comportamiento, la bigeneralidad del comportamiento.
a mutar determinados gestos corporales, pero es producto de una gran influencia de ósmosis, ¿verdad?, bioquímica. Entonces, esas cosas también están dentro del conocimiento de la bigeneralidad para reorientar determinados patrones de conducta del ser humano. Estos conocimientos, quizás hoy las cabezas no estén abiertas para comprender muchas de ellas, este tipo de cosas, pero habrá un tiempo, dentro de un tiempo y no muy largo, en que se van a comprender estas cosas.